Bienvenidos a un nuevo ciclo de conversatorios del Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas. El laboratorio está dirigido por el doctor arquitecto Guillermo Tella y coordinado por el arquitecto Ricardo Turano. En esta charla tenemos a nuestro invitado Ignacio Albornoz. Ignacio se va a presentar y nos va a contar por qué es tan importante. Bienvenido, Ignacio. Bueno, Patricia, gracias por la invitación, un gusto enorme estar acá. Soy politólogo de la Universidad Nacional de Rosario. Tuve la posibilidad de especializarme en temas de ciudades. Tengo una maestría en Italia en políticas públicas y desde el 2008-2009 que me especializo en temas urbanos de distintos ámbitos. Primero me involucré con temas de gestión pública, ¿no? Entonces estuve mucho en contacto con intendentes, con concejales, con decisores políticos, entendiendo las ciudades. Tuve la suerte de estudiar en Japón, una beca vinculada con gobiernos locales, y después me gané otra beca y estudié en Estados Unidos, ciudades sustentables. O sea, siempre estoy en temas de ciudades. Súper interesante. 2015, sí, en 2015 fundé una consultora, Plasmart City, la cual dirijo actualmente, y desde entonces trabajo en lo que es la planificación de ciudades inteligentes, desde el punto de vista por ahí más cercano al decisor político, ¿no? Armar planes de acción para que el decisor político se involucre en los procesos de planificación que por ahí llevan adelante los colegas arquitectos. Me parece que hoy ya por el modo de consumo, por los problemas que están padeciendo las ciudades nuestras vinculadas con la desigualdad, uno ya tiende a aislarse del otro, ¿no? Con lo cual ese proceso ya está en marcha. Tal vez este proyecto de 15 minutos pueda darle un impulso a lugares en los que se han apagado, ¿no? Pensemos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se Bueno, apagó mucho yo post pandemia. en lo personal vivo en Almagro y trabajo en Plaza de Mayo, con lo cual yo tardo 40 minutos en llegar a Plaza de Mayo, a pesar de no estar a mucho más de 15 Está re cerca, sí. minutos. Estoy a 15 minutos en un vehículo, en una zona vacía, pero estoy a 45 minutos de colectivo, con lo cual eh, por ahí mejorar el transporte público podría hacer que la gente pueda seguir trabajando, trabajando en el centro y viviendo en Belgrano o en Urquiza o en Flores. Eh, pero la verdad es que hoy por hoy, yo por ejemplo, en subte me cuesta muchísimo viajar porque no viajo, me encajo, ¿no? El Claro, subte claro. llega lleno. No, tocaste un tema muy importante de las ciudades inteligentes, que es trabajar en la mejora de la movilidad, ¿no? Entonces la movilidad es un eje central de la ciudad inteligente y por ahí es la primera estrategia o el primer problema que una ciudad decide resolver. Es cómo mejora la forma en que se mueven sus ciudadanos, la forma en que se mueven los trabajadores y la forma en que se mueven también las mercancías y los servicios de una ciudad. Entonces ahí hay muchísimo para trabajar. La tendencia tal vez, desde nuestra visión más occidental, es de pensar en ciudades en las que la movilidad sea no motorizada, que sea más sustentable, que haya mejores frecuencias de buses o de metros o de subte. Entonces, y también con una lógica muy de lo sustentable, de lo ambiental puntualmente, ¿no? Es cuál es la mejor forma de reducir la huella de carbono de las ciudades, que son las grandes generadores de gases de efecto invernadero. Entonces ahí también tenemos un tema interesante. Las ciudades tratan de atacar el problema de la movilidad no solo por la forma en que se mueven sus ciudadanos, sino también porque es una estrategia de lucha contra el cambio climático. Con el tema de la pandemia, creo que es una opinión bastante personal, que muchos empresarios le perdieron un poco el miedo al tema del home office. Y eso también redujo de alguna forma la cantidad de tránsito de personas con respecto a sus ambientes laborales. Todavía, digamos, a la vuelta de la pandemia veo que hay muchas cosas que volvieron a funcionar de forma presencial. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión podés llegar a tener de eso? No sé si te parece. Sí, me parece que la pandemia aceleró un proceso en el que ya estaban las ciudades inmersas en las revoluciones tecnológicas. O sea,
Ya estamos atravesando la cuarta revolución industrial, ya estamos en la sociedad de conocimiento. La conectividad está cambiando la forma en que trabajamos, la forma en que estudiamos, la forma en que nos vinculamos con otros. Con lo cual, si estábamos en un proceso hacia teletodo, teletrabajo, teleestudio, tele, no sé, medicina, lo aceleró, ¿no? Con una nueva complejidad o con una nueva oportunidad, según cómo se lo mire, los empleos del futuro, ¿no? Entonces, tal vez la dificultad que hoy tienen las ciudades, ¿no? Y que tienen países como el nuestro, tal vez, o la oportunidad que hay a la vuelta de la esquina, es de qué manera las ciudades pueden, por un lado, retener el talento, ¿no? Un talento que ya no es local, ¿no? Hoy piensen que el talento termina siendo global. Hoy los ciudadanos trabajan desde una ciudad en Argentina para una ciudad en el mundo. Con lo cual las ciudades se tienen que encargar de que sus ciudadanos sean lo suficientemente formados para esas habilidades que está requiriendo un mercado laboral nuevo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también las ciudades tienen que ser atractivas para que ese tipo de trabajador, ya sea local o extranjero, quiera radicarse en esa ciudad, ¿no? Entonces hay esa doble dificultad o esa doble oportunidad. Prepararse para los mercados, para los empleos del futuro, que las ciudades sean formadores de esas nuevas habilidades, que seguramente esos trabajos no los conocemos. Se dice que el 80% de los empleos del futuro no están, no se sabe cuáles son, con lo cual es algo que vamos a ir viendo en el tiempo. Y por otro lado, preparar la infraestructura para retener a esos talentos en la actualidad, que son que llevan adelante actividades globales o las que puedan derivar de estos empleos del futuro que decimos. Sí, las juventudes están un poco desorientadas en cuanto a que no saben estudiar, qué estudiar, cómo prepararse para el futuro. Eh, es un desafío. Y bueno, por supuesto, como todos los desafíos, implica riesgos. ¿Y qué le recomendarías a Buenos Aires? Ya, hay muchos temas que Buenos Aires está haciendo muy bien, ¿no? Que tiene una aproximación interesante. Hay muchos temas, obviamente, que se pueden mejorar, que están a la vista, ¿no? Que tienen que ver con la forma en que experimentamos la ciudad y que la vivimos. Creo que Buenos Aires tiene que trabajar, tal vez, eh, temas que son los desafíos que están atravesando las ciudades en esta etapa, que son temas vinculados con la equidad y con la desigualdad. Entonces ahí Buenos Aires tiene mucho para trabajar. Hoy por hoy, el 99% de las personas tiene acceso a la información mediante su celular y sin embargo hay cosas que no cambiaron, no se hizo conciencia, no se accede a la información a pesar de tenerla en la palma de la mano. Ese es un tema sin duda. Me parece que trabajar sobre la brecha digital es un desafío para esta ciudad y para todas. Pero también trabajar para cómo accedemos a los bienes públicos que ofrece una ciudad, ¿no? Una ciudad tan rica como esta, que por ahí uno puede pensar que es una ciudad bastante homogénea, pensando en otras ciudades de Argentina. Sin embargo, hay muchos sectores de la ciudad que no conocen otros o que no la utilizan, con lo cual creo que ese es un tema interesante a trabajar, temas vinculados con la equidad y con la desigualdad dentro de una misma ciudad. En el conversatorio anterior, que fue sobre biofilia, la doctora Ana Faggi nos hablaba de la ciudad como bienes de consumo, pero en el sentido de que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una pirámide alimenticia, ¿no? Los parques digamos, los parques, las plazas públicas, el espacio verde cercano, eh, tiene como un presupuesto a nivel nacional, y sin embargo, como en la base de la pirámide, que es ya cosa que consumimos casi una vez en la vida, como no sé cuántas veces en la vida vas a ir a ver las cataratas, a nivel nacional tenía como mucho más presupuesto, por ejemplo, los parques nacionales, que las plazas que tenés cerca, y la verdad es que lo que ella cuestionaba es que la plaza que tenés cerca la usás mucho más. Vas casi todos los fines de semana, mucha gente, la mayoría de la gente que está cerca. Y sin embargo, al Parque Nacional vas una vez, dos veces en tu vida, y
digamos, los presupuestos que desde Nación se destinan a estas cosas son muy dispares, ¿no? Siempre gana más el Parque Nacional y no la plaza urbana. Sí, son jurisdicciones distintas, no tenemos que mezclar ahí, ¿no? Obviamente la competencia del mantenimiento, la recreación es jurisdicción netamente municipal, ¿no? La nación no tiene nada que hacer ahí. Pero es bien interesante sobre todo pensar, creo que si algo nos dejó la pandemia, es esta revalorización del espacio público. Veníamos de un proceso de privatización de la vida social, ¿no? Que nos encontramos en shopping, en clubes, en lugares, y de golpe en la pandemia y post pandemia nos encontramos, nos dimos cuenta que nos podemos encontrar y que podemos usar los parques, las plazas, ¿no? Si bien eso se venía usando, digo, hay ciertos sectores que descubrieron la ciudad. Enhorabuena. Digo, hay una posibilidad ahora de hacerlo mucho más interesante, mucho más atractivo, mucho más iguales. O sea, creo que de post pandemia lo veo en esta ciudad, pero también lo veo en otras ciudades, que yo estoy mucho tiempo arriba de algún medio de transporte conocido las ciudades. Las plazas y los parques para niños están bárbaros, ¿no? De golpe hay una inversión en eso porque tiene que estar bueno, ¿no? Entonces se ve acá en Buenos Aires, se ve en otros lugares, eh, se disfruta mucho más o tiene que ser mucho más atractivo que una hamaca oxidada que había antes, ¿no? Tiene que ser por ahí la oferta un poco más jugada. Y eso se ve que lo están entendiendo. Sí, yo tengo dos anécdotas. Una es del jefe de gobierno actual, que, digamos, en una de las charlas no charlas, sino estos encuentros participativos que él tiene con los vecinos, le habían cuestionado que por qué ponían los mismos juguetes, los mismos juegos en las distintas plazas, ¿no? Que por ahí lo interesante era que los juegos fueran distintos para que todos pudieran ir un día, ir rotando, ¿no? Y no tener todos los mismos juegos en las mismas plazas. Esa era como una anécdota que él contaba. Y creo que en este sentido, antes no se les hubiese ocurrido jamás festejar el cumpleaños del niño en una plaza. Era como Totalmente, totalmente. pensable, y hoy es como muy común, y gracias a los dioses, porque la verdad es que se disfruta mucho más, y yo creo que el tenerlo cerca. A mí me agarró el cumpleaños de mi hijo Felipe, el primer cumpleaños post pandemia, lindísimo, todos en la plaza, perfecto, pero después se largó a llover, fuimos a correr abajo de un árbol, todo estuvo divertido. Claro, pero a ver, lo que tenés cerca, lo vivís, lo cuidás, porque le desarrollás afecto a lo que ves y a lo que disfrutás. Nos estamos quedando ya sin tiempo, así que te agradezco muchísimo, Ignacio. Un placer, un gusto y un verdadero placer. Muchas gracias por colaborar con el Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de la Universidad de Flores. Un gusto enorme, saludos y a disposición.